La palabra de Dios, y quisiéramos ir al Antiguo Testamento en el libro de los Salmos, en el capítulo 23, versículo 4. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual yo nada puedo hacer. Tu palabra dice que tú pondrás palabra en mi boca, Señor. Respalda tu palabra, glorifícate, rompe cadenas, desbarata y deshace toda atadura del enemigo. Glorifícate y muestra tu gloria como solamente tú lo sabes hacer, Señor. Porque solo tuya es la gloria, el poder y la alabanza y la majestad. Te pertenece solo a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos y declaro victoria y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigos y amigas, podemos ver este libro hermoso del Antiguo Testamento llamado el libro de los Salmos. Unos versículos escritos, la mayoría del libro de capítulos escritos por el salmista llamado el salmista David, o también llamado por también algunos versículos está escrito por Salomón y otros por unos cantores. Así fue compuesto el libro de los Salmos, pero mayormente se le conoce como el Salmo de David, porque David, dice la Biblia, que fue un salmista, fue cantor, compositor. Pero para ser un cantor o compositor, David dice que David tuvo en el desierto, porque dice que David, el padre lo ignoraba a David, la madre sí lo apreciaba a David. Por eso que el padre dice que le mandó a ser un pastor de ovejas. De acuerdo a la historia de Israel, dice que ser pastor de ovejas era el trabajo más humillante, el trabajo más, como se dice, un trabajo lo más horrendo, más horrible que pudo sucederlo a David. Pero ahí en ese momento que David tuvo en el desierto, dice la Biblia que Dios estaba con David, porque estando en el desierto, David peleó con el oso, lo venció, peleó con el león y venció. Ahí fue preparado, amigo y amiga. En medio del valle de sombra de muerte, ahí es cuando Dios te prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tu alma. Ahí en ese momento difícil, cuando el hombre no encuentra salida, cuando el hombre no tiene, parece que todas las puertas se le han cerrado. Ahí es cuando Dios te pide que le llames a Él, levantes tu mirada a Él, le clames a Él, porque Él está dispuesto a ayudar al hombre. Mira, hoy día mi intención no era predicar, dije hoy día no voy a predicar, porque como humanos nos cansamos. Y yo dije, yo todos los días predico años ya. Y Dios me dice, tienes que predicar, vas a hablar de este tema. Y la palabra de Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, dice la palabra de Dios: mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando Dios ordena y manda, hay que obedecerlo. La palabra de Dios tiene más poder que la palabra de un hombre. El hombre es terrenal, humano, físico. Hoy está, mañana no está. Usted puede ver en la historia de la Biblia que la Biblia nos habla de David, que estamos ahorita predicando, pero David no está, existió, muchos años murió. Era llamado, que tenía, dice que el corazón como Dios, para que David tenga ese corazón dadivoso, compasivo, amoroso, un hombre bueno, como la palabra lo compara. David, Dios tuvo que procesarlo, tuvo que pasarlo por pruebas, tuvo que pasarlo por dificultades. Y en ese proceso que él entendió, en ese proceso David fue preparado para ser un rey. Así muchas veces Dios permite el desierto, Dios permite las dificultades en el hombre para que el hombre se acerque a Él, porque la única salida se encuentra en Dios, no en los hombres. Vemos en la palabra de Dios que Cristo dijo: venid a mí los trabajados, cargados y cansados, y yo os haré descansar. Cuando dice venir a mí todos los trabajados, cargados y cansados, te está hablando del cansancio físico, de los problemas, de las dificultades, de las necesidades, de las deudas
y de diferentes problemas que el hombre tiene que pasar en esta vida, de esa circunstancia dura, difícil que el hombre pasa, está cargado, cansado, no encuentra salida, está hastiado de practicar todo en el mundo y no encuentra el descanso que su alma necesita, Dios dice: venid a mí los trabajados, cargados y cansados, y yo os haré descansar. Mejor dicho, Dios te ofrece un descanso a tu alma, a tu espíritu, para que tú tengas un alivio, tengas un gozo, un descanso, tengas aliento, alegría, tengas fuerza para seguir, para alentarte tú mismo, para pararte y caminar y avanzar, como lo hizo Jesús. Dice la Biblia que Jesús, estando ahí en el monte Getsemaní, dice que él lloraba, dice, las gotas dice que eran como gotas de sangre. Y él dice que en ese momento difícil que él estaba ahí, dijo: Padre, pasa de mí esta copa. ¿Qué quiere decir? Que el momento de la prueba, el momento duro que él estaba pasando, no quiso pasarlo, porque él era 100% hombre, 100% Dios. En lo físico, en lo humano, en lo de hombre, él ya no podía. Humanamente hablando, ya no daba, porque la fuerza del hombre es limitado. El hombre es limitado, el hombre tiene un nivel hasta donde puede llegar humanamente. Pero ahí, cuando ya viene el espiritual, ya toma control del Espíritu de Dios, ahí dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Le dice al Padre. ¿Por qué? Porque ahí el Espíritu de Dios tomó control de él, pero primero él estaba de rodillas y dice que lloraba gotas de sangre. Esa era la carga, la presión que él tenía sobre él. Y muchas veces el ser humano llega a ese momento donde la carga se pone duro, donde el camino se hace duro, donde el camino se hace pesado, donde el camino se hace difícil, donde la circunstancia se ve duro, se ve como un desierto. Y entonces ahí es cuando tiene que venir el descanso, el consuelo, el sosiego, el refrigerio de Dios. Y ahí Dios te da respiro, te da nueva fuerza para levantarte y avanzar y caminar y poder llegar a la victoria en la cual Dios te ha trazado. Por eso que David también dice que Dios te rejuvenecerá como el águila. Dice que Dios da fuerzas al cansado. Su palabra dice: venir, dice su palabra, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová rejuvenecerán como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se agitarán. ¿Por qué? Porque las fuerzas vienen del Altísimo, del Todopoderoso, del vencedor, del triunfador, del magnífico Dios Todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Por eso que su palabra, como decía yo antes, el capítulo 5 de Hechos 5:29 dice: mejor es obedecer a Dios que a los hombres, porque en Dios vas a encontrar el sosiego, en Dios vas a encontrar el refrigerio, en Dios vas a encontrar la salida. Dice la Biblia que Él hiere y Él te sana, Él da la vida y Él la quita, el hombre no. Por eso usted puede ver en la palabra de Dios 3 muchachos, 3 jóvenes que pusieron su confianza en Dios y creyeron a Dios y a su palabra. ¿Quién? Cedrá, Besag y Abednego, frente al horno de fuego. Nabucodonosor dijo: caliéntelo 3 veces, pero ellos tenían su confianza en Dios, ellos descansaban en Dios, sus ojos estaban puestos en Jesús, como su palabra dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero si usted ve una multitud de hombres, toditos se tiraron de rodillas, se postraron de rodillas frente a la imagen que Nabucodonosor había hecho. ¿Por qué? Porque ellos obedecían a los hombres, mas no tenían temor de Dios. Por eso que no había descanso en ellos, y por eso te ven la palabra del Señor como Cedrá, Besag y Abednego, como lo desafían a este rey Nabucodonosor. Y mira, y en el desafío, en creer a su palabra, usted puede ver, fueron echados al horno de fuego, y dice que cuando estaban en el horno de fuego, Nabucodonosor se acerca a mirar por la puerta y dice que mira, hoy, ¿qué cosa es lo que veo? Dijo: veo a un hijo como semejante de hijo de reyes que está adentro. No fueron que echaron 3, pero yo veo 4. Ahí es cuando tú pones tu confianza en la palabra, pones los ojos en Jesús, pones tu mirada en Jesús, pones tu corazón en Jesús. Por eso su palabra dice: el que me ama, mi palabra guardará. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir?
así estés pasando valle de sombra de muerte. Dice, no temerás mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirá aliento. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios te va a dar aliento, te va a dar fuerza, te va a dar fortaleza. Esta palabra. Por eso que su palabra la palabra de Dios dice la palabra de Dios. Por un camino vendrán tus enemigos, por 7 estarán huyendo. A tu lado caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Porque tú descansas en Dios. Ahora mire, dice la palabra de Dios también. Y el ángel de Jehová acampa alrededor que lo teme, lo defiende y lo libra. Por eso usted ve en la palabra de Dios que dice que cuando Salomón llegó a ser rey, dice que Dios trajo paz con sus enemigos. Usted ve a David, un hombre de guerra, un hombre de batalla, constantemente paraba en guerra, peleando contra sus enemigos. Usted ve en la palabra, en la historia de la Biblia, cómo él cortó la cabeza al gigante Goliat y muchos gigantes se encontró y a todos los degolló con la espada. Pero Salomón no. ¿Por qué? Porque Salomón creía a Jesús, creía a Dios, creía a su palabra, ponía los ojos en Jesús. Y usted puede ver como Salomón, hasta el día de hoy se habla de él, porque descansó. Por eso la palabra Salomón significa descanso, significa paz, significa consuelo. La palabra Salomón. Por eso que Dios le dijo a David, le pondrá su nombre Salomón. Y por eso sus enemigos tuvieron paz con él. Y usted puede ver a Salomón como hombre sabio e inteligente. Cuando tú descansas en Dios, por eso, no sigas cargado tu carga. No sigas con esa preocupación. No sigas con ese momento que te aflige, que te atormenta. Y muchas veces lloras. Lloras, te afliges. A veces no puedes ni dormir, a veces no puedes ni comer, se te quita hasta el hambre. Pero mira, pon tu confianza en Dios, pon tus ojos en Dios, quítate esa carga, ya no sigas con esa carga pesada que te está haciendo daño. Entrega a Jesucristo tu carga y descansa en Él. Y Él te dará reposo, Él te va a dar quietud, Él te dará respiro, Él te va a dar una vacación y tú vas a descansar en la meseta que es Jesucristo y tú te vas a deshogar de toda esa carga que tú llevas sobre tus hombros. Porque Jesús dice, acá la palabra del Señor dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirá aliento. Adereza mesa delante en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se da cuenta? Las promesas de Dios. Por eso que dice la palabra, obedecer a Dios antes que los hombres. Es de la palabra de Dios que nosotros tenemos que obedecerlo. Esta palabra te aumenta la fe. Por eso dice la Biblia, puesto, dice la Biblia, y esta es la convicción de lo que se espera, de lo que se cree, de lo que no se ve. ¿Qué cosa? La palabra. A Dios usted no lo ve. A Dios usted no lo ve caminar. Pero Dios habla usando los hombres. A los predicadores Dios usa. Nosotros los predicadores somos instrumentos en la mano de Dios y el Espíritu de Dios usa. Pero ¿quieres conocerlo a Dios? Acá está su palabra. ¿Quieres saber cómo es Dios? Acá está su palabra, ahí está sus escrituras. Dios es Espíritu, Él no se muestra, no se ve, pero Dios es Espíritu. Tú tienes que creer a la palabra, tú tienes que creer lo que dice el mandamiento de Dios. Mire, vamos a otro versículo bíblico, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, 15, versículo 1 de Romanos, 15, versículo 5, dice la palabra de Dios. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dice, mire, pero el Dios de la paciencia, mejor dicho, Dios te va a dar paciencia. Dice, y de la consolación, mejor dicho, Dios te va a consolar. Muchas veces el padre o la madre, el hijo está pasando situaciones difíciles, momentos duros. ¿Qué hace el hijo o la hija? Viene papá, mamá, me pasa esto, me pasa el otro. ¿Qué haces? Lo abraza, le das un beso, le das palabra de aliento, lo anima, lo alienta, le dice, bueno, pasó esto, sucedió, pero eso no quiere decir que ahí terminó. Tú puedes seguir, puedes avanzar. ¿Qué cosa es? El aliento, el ánimo que le da como humano. Dios te da una palabra poderosa, que es palabra espiritual, que alienta tu alma y tu espíritu, y te consuela con su palabra. Dice, os dé de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dice la Biblia que Cristo dijo,
En este mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Cristo fue afligido, Cristo pasó un momento difícil, Jesucristo fue escupido, despreciado, humillado, llevado a la cruz. Y cuando Él estuvo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque dice la Biblia que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mejor dicho, Él vino a su pueblo y su pueblo lo desecharon. Pero gracias a Dios que ese pueblo desechó a Israel y esa palabra vino a nosotros los gentiles. Por eso que la salvación vino a nosotros a través del pueblo de Israel que rechazó a Jesús. Y también dice la Biblia que Cristo le dijo, yo quise juntar como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste. ¿Ve? Entonces, bendite ese momento que Israel rechazó a Dios y por eso esa promesa, esa gracia, esa misericordia sigue vigente hasta el día de hoy. Dios dando oportunidad para que todo hombre y mujer se acerque a Jesús. Como dice su palabra, mientras hay vida hay oportunidad. Por más grande que sea el problema, por más difícil, por más duro sea el desierto, la dificultad, no está perdido. Hay oportunidad. Porque mientras hay vida, hay oportunidad, dice su palabra. Pero después de muerto, ya no. Hoy en día que está vivo el hombre, el ser humano, hay oportunidad todavía. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 6, dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Está hablando de la venida del evangelista Tito, el predicador. Pero Dios que consuela a los humildes, mire, escuche bien, a los humildes, ¿qué quiere decir? Cuando habla de humilde, habla que tú recibes esta palabra, le crees esta palabra, y como ser humano, tú vas a fallar. Usted ve a Nabucodonosor, usted ve después de Nabucodonosor, Dios tuvo que tratar con él, usted ve después tirándose de rodillas y pidiendo perdón y reconociendo que él era Dios. Cuando Dios tuvo que tratar con él, Dios tuvo que llevarlo al desierto y después de 7 tiempos dice que él reconoció al Dios de los cielos y dice que le fue restituido su mentalidad humana. Entonces acá dice, pero Dios que consuela a los humildes, no consoló, dice, con la venida de Tito. Dios está dispuesto a consolar. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a darte la salida. Dios está dispuesto a darte la respuesta. ¿Pero qué? Pide humildad. Y Dios dice en la Biblia que Él abre la puerta si nadie lo cierra. Y cuando Dios está dispuesto a abrirte, te lo va a abrir. Pero tienes que ser humilde. El Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, dice con vosotros para siempre. Dice la Biblia de David, que la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Mire, este tiempo que nos ha tocado vivir, momento difícil de pandemia, cuántas personas han perdido al ser querido, han perdido a su hijo, su padre, su madre, a su vecino, a su suegro. Es doloroso, es lamentable, es triste, es duro, pero Dios está dispuesto a consolarte. Dios está dispuesto a ayudarte. Por eso dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Mejor dicho, te va a consolar, te va a ayudar, te va a socorrer, te va a auxiliar, te va a dar el descanso, te va a dar el consejo, te va a dar el alivio, te va a dar la fuerza y la fortaleza que tú necesitas para poder avanzar y seguir adelante. Por eso dice, y yo dará otro consolador, dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué quiere decir? El Espíritu de Dios está en todo lugar. A eso se refiere, consolador. Que Él está en todo lugar. Donde tú lo llames, ahí está. Estés en la China, en el África, en Rusia, en España, donde tú estés. De noche, de día, en la sierra, en la selva, donde tú escuchas el mensaje, en la parte que estés, así estés en el lugar más alejado en el mar, ahí está Dios. Dice que Él estará para siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? En todo lugar está Él. Y ahí donde tú te arrodilles, reconoces tu condición humana, pides perdón,
lloras, te humillas delante de Él y le pides que te ayude, y Él está dispuesto a ayudar y socorrer y auxiliar y darte su mano, porque dice su palabra en Isaías, dice, toma mi mano y yo te ayudo a avanzar, y ayudo a escalar, yo te ayudo a seguir adelante. Ahora, ¿cuál es la situación que te aflige tu alma? ¿Cuál es la situación que te tiene así, triste, melancólico? ¿Cuál es? Dice, y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y os no dejará huérfano, vendré a vosotros, dice. ¿Qué quiere decir? El Espíritu de Dios está dispuesto a ayudar. El Espíritu de Dios está dispuesto a socorrerte. Usted puede ver en la Biblia unos personajes como José, Mardoqueo, Daniel, Abel, Job, la Virgen María, Pedro, Pablo, personajes que habla la Biblia, que pusieron su consuelo en Dios. Pero si usted ve en la Biblia hay otros personajes que no pusieron su confianza en Dios. Usted puede ver a Nabal, dice que era rico millonario, él no descansaba en Dios. Puede ver a Nabucodonosor, a Saúl, Esaú, el hermano de Jacob, Labán, el tío de Jacob. Él dice la Biblia que era el idólatra. Mejor dicho, que él ponía su confianza en los ídolos, a las imágenes. El rey llamado Nimrod, el que construyó la torre de Babel. Dice que ese hombre era un hombre soberbio y por eso construyó la torre de Babel. Los ismaelitas, esa tribu de los ismaelitas que lo llevaron prisionero a José, los ninivitas, Goliat, los hijos de Anat, y un montón de personajes que hablan, unos que descansaron en Dios y otros que no descansaron en Dios y no pusieron su confianza en Dios. Y por eso usted ve en la palabra de Dios cómo fue su fin, cómo terminaron, o cómo vivieron, o cómo estuvieron. Entonces mire, dice que Dios está dispuesto a socorrer y ayudar al ser humano, pero siempre y cuando el hombre quiera, porque Dios no obliga ni exige. La decisión lo tomas tú. Mira, Isaías capítulo 51, Isaías 51, versículo 3, lo que dice el libro de Isaías. Isaías 51, 3 dice: ciertamente consolará, dice Jehová, a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Escuchó, mire, hermosa promesa de Dios. Esta es palabra de Dios. Por eso dice, por eso lo vuelvo a repetir o lo vuelvo a recalcar. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29 dice: mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es la obediencia a Dios? Lo que dice acá su palabra. Obedecer es creer a su palabra. ¿Qué dice? Ciertamente consolará Jehová a Sión. Escucho, Dios te va a consolar. Dios consuela a familias. Dios consuela a los matrimonios. Dios consuela a los hombres. Mire, usted se acuerda, 32, el que son evangélicos, 31, que dice la Biblia que Dios entra en una conversación con Abraham en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, donde Dios le dice: ocultaré lo que yo voy a hacer con Sodoma y Gomorra a mi amigo Abraham. Y Abraham le dice: Señor, si hubiera 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿lo destruirías? Dios le dice: no. Si hubiera 45, no. Si hubiera 30, no. Si hubiera 10, no. Le dice: no lo destruiría por amor a esos 10 justos. ¿Y cuántos justos había en Sodoma y Gomorra? Uno. ¿Quién era? Lot. Porque en el libro de Pedro, ¿qué dice? Que dice que él afligía su alma todos los días, pero no habla de su esposa, no habla de sus hijas, habla de Lot solamente. Entonces usted puede ver ahí la misericordia y el amor de Dios, dando oportunidad ¿a quién? A la ciudad de Sodoma y Gomorra, para que se arrepintiera y viniera a él. Si hubiera habido 10 justos, Dios no le destruía Sodoma y Gomorra. Por eso amor a esos justos. Pero así muchas veces el hombre no se acerca a Dios.
Mira, el día domingo por la mañana, muy temprano, prácticamente un terremoto de 7.5 que sacudió hasta Cancas. Estuve en mi hogar y vi como la gente, cantidad, salió todo el mundo a la calle, gritando, asustado. Humanamente se asustan, tienen miedo. Pero ¿por qué no hubo desastre? Porque no hay 10 justos, hay más de 100 justos en todo lo que es Ancash. Y por esos justos que claman, diciendo, Señor, ten misericordia. De repente hoy día se arrepiente, salva su alma, ayúdalo, socórrelo, sácalo, Señor, del muladar del pecado, salva su alma. Y por misericordia Dios detiene su mano. Está escrito en la Biblia. Y podemos ver ahí, si no hubiera habido por lo menos los 10 justos en lo que es Ancash, usted sabe cuánto desastre hubiera habido y cuántas personas hubieran muerto. Dios es misericordioso, Él ama, consuela, ayuda, socorre y llama al hombre que se acerque a Él. Pero Dios habla, llama, está extendido su brazo y nadie hace caso. Isaías 51:3 dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. ¿Se da cuenta? Desierto. ¿En el desierto qué hay? En el desierto hay reptiles, serpientes, escorpiones, el calor, la arena, el viento, todo es horrible. Pero ¿qué dice aquí? Y cambiará su desierto en paraíso. ¿Y cómo es un paraíso? Paraíso hay comida, hay agua, un rico sol, fruta, todo. Un aire fresco, heladito, como corre aquí este viento. A eso se llama paraíso. Habla en lo físico y también te habla en lo espiritual. Que encontrarás sosiego, entrará refrigerio a tu alma, a tu vida, que tú necesitas acercarte a Jesús. Dice, y cambiará tu desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ahora, dice la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios no ha venido a condenar al mundo sino a salvar. Ahora, tú que has sido hermano y estás en adulterio, fornicación, y el pecado te ha tocado, te ha agarrado, no te suelta, pero tú escuchas la palabra, tienes oportunidad, ven a Él, acércate a Él, hoy que hay oportunidad. Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Tienes oportunidad de escuchar la palabra. No te excuses. No te escondas tras una excusa barata. Porque para Dios no hay excusa. Mira lo que dice la palabra en el libro de Salmos capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Se da cuenta? Palabra de Dios. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la corrección de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mira, ahí está escrito la palabra. Amigo, Cristo te ama y Cristo quiere ayudarte. Cristo quiere auxiliarte de la condenación. Dios no quiere que tú vayas a ese lugar de tormento. Dice la Biblia, mientras hay vida hay oportunidad. Él te sigue extendiendo su brazo y dándote oportunidad. Porque sabe que sufres. El pecado no hace feliz a nadie. El pecado te hace sufrir. El pecado es como una carga que el hombre lleva sobre los hombros y no lo puedes sacar. Tú cargas un saco, cargas cualquier cosa de peso, vas a una distancia, lo bajas porque te cansaste, pero el pecado no. El pecado te lleva, te sigue donde tú duermes, te bañas, donde vas, ahí está, esa carga lo llevas, no lo sacas con nada. Por eso que su palabra dice, por más que amontone jabón y lejía, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. ¿Se da cuenta? Mire, esa es palabra de Dios. Y eso, el ser humano usa diferentes clases de lociones para bañarse. Y no es malo bañarse. Hoy en día que viene este rico calor, champú, diferentes marcas hay. Perfume es igual. Pero ¿qué dice la palabra? Aunque montone jabón y lejía, la mancha de tu pecado permanece. Mejor dicho, el pecado, mientras permanece en tu corazón, en tu mente, en tu alma, eso no te deja ser feliz, te aflige, te angustia, te cargas más cada día.
Pero si tú vienes a Cristo, Él te lleva todas tus cargas. Y dice, y mi presencia irá contigo y te dará descanso, como Dios le dijo a David, le dijo a Moisés. Y él fue y tenía descanso. Para que usted vea, Dios te ofrece descanso. Dios te ofrece refrigerio a tu alma, a tu espíritu. Consuelo, paz, alegría, contentamiento. Pero ¿cómo? Tienes que dejar esa carga. Isaías 66, versículo 13 dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Ya ven? Dice, como aquel a quien consuela su madre, dice. Por eso David decía, aunque tu padre, tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. El consuelo de Dios es más que un padre y que una madre. Porque Dios escudriña tu corazón y tu mente y tu alma y tu espíritu y conoce la necesidad. Tu padre te conoce porque tú lo cuentas. A veces el hijo no lo cuenta todo. Le cuenta algunas cosas y a otras cosas no le cuenta. Pero Dios sí te conoce. Por eso dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo vosotros. En Jerusalén tomaréis consuelo. Cuando dice en Jerusalén, está hablando de la casa de Dios. Está hablando de la casa de la misericordia. Está hablando de la casa de consuelo. Está hablando del lugar donde vayas a escuchar la palabra. Por eso te doy un versículo. Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Léelo. ¿Qué dice la palabra? Tú que tienes Biblia, léelo. Dice que irás a la casa de Dios para que tú temas a Dios y conozcas sus estatutos. Dice su palabra. Entonces, ¿dónde vas a encontrar sosiego, consuelo? Que Dios te consuele como la madre consuela a sus hijos. Dice, en Jerusalén tomaréis consuelo. Y habla de la casa de Dios. Por eso dice su palabra, que Dios en la casa de Dios dice que te va a recrear. Dice que en la casa de Dios dice que recibirás bendición y vida eterna en la casa de Dios. ¿Qué cosa es recreo? Acuérdense cuando éramos niños, adolescentes, íbamos al colegio. Muchos niños, ¿qué les gustaba? El recreo. Les gustaba jugar pelota, correr, jugar, como a toda persona le gusta. Y por eso dice que en la casa de Dios, Dios te va a recrear. Vas a recibir el refrigerio. Dice que en la casa de Dios vas a recibir vida, salvación y vida eterna. Eso habla Dios de su palabra. Para que usted vea, el consuelo, el refrigerio, el recreo que Dios te ofrece es más que un consejo de un psicólogo. El psicólogo te aconseja humanamente con el conocimiento que ha estudiado una profesión. Pero Dios no, Dios es más. Porque Él lo ha creado al hombre. Dios ha creado al ser humano. Y Dios escudriña el corazón y la mente del hombre y conoce la necesidad que hay en el ser humano. Conoce cómo consolarlo. El hombre muchas veces por el estudio que estudió psicología te dice hace esto, hace el otro, pero a veces no concuerda con la necesidad. Por eso usted puede ver, el psicólogo no restaura matrimonios, no restaura al joven, al adolescente, no puede hacerlo, pero Dios sí. Dios hace milagros en el joven, en el adolescente, le quita la tristeza, el dolor, el resentimiento, lo liberta, lo libera, restaura el matrimonio, restaura la familia, restaura al joven, al caballero, a la dama, quien sea, Dios te restaura, te consuela, te edifica y te da paz. Ese es Dios. Oseas 2:14 dice, pero aquí que yo le traeré, dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Se da cuenta? Pero dice, pero aquí yo lo atraeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cuando Dios va a obrar en tu vida, cuando Dios permite muchas veces los desiertos. Por eso dice aquí, pero aquí que yo la atraeré y lo llevaré al desierto. Ahí en ese momento que puedes tener padre, madre, familia, muchas veces el ser humano se siente que está solo, parece que no hubiera nadie a su lado. Es que Dios te está llevando al desierto para que lo mires a Él, para que, dice su palabra, ahí te enamoraré nuevamente, dice. ¿Por qué? Porque en el momento así difícil el hombre se acerca a Dios. Por naturaleza el ser humano no se acerca a Dios. Más que tenga dinero, plata, profesión, le vaya bien en todo, no se acerca. No se acuerda de Dios. No se acerca a Dios. Dios permite eso porque el hombre ama al hombre. Dios ama su creación. Dios ama a las criaturas creadas por Él porque los quiere salvar. No quiere que se pierda, sino que Dios le da oportunidad al ser humano
para acercarse a Él. Salmos capítulo 119, versículo 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. Por tu dicho me ha vivificado. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mi causa y de los inicuos que dejan tu ley. ¿Se da cuenta? Dice, ella es mi consuelo. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Se da cuenta? Ella es mi consuelo en la aflicción. En ese momento de añublo, en ese momento que estás bebiendo las aguas de Mara, en ese momento que estás siendo pasado por la prensa, en ese momento que estás en el desierto. Por eso que la palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva pecaron, le dijo, tu camino serán espinos y cardos. Mejor dicho, siempre vas a ser procesado. Constantemente se va a pasar esos momentos difíciles. Constantemente las aguas se van a mover en los hogares. Y cuando se mueven las aguas, ¿qué es? Problema, pleito, discusión, contienda, disensión. ¿Y quién fue el que reprendió la tempestad? Jesucristo. Sus apóstoles estuvieron en la barca y dice que Jesús se paró y le dijo, calla y cesa. ¿Quién fue? Jesucristo. El único todopoderoso que tiene poder para reprender a la tempestad. Usted puede ver en la palabra de Dios que Jesús dice la palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, que Él le dio estatutos a las olas del mar y le dijo, no saldrán más allá del límite que le ha puesto. Le puso candado, dice, a las olas del mar. Por eso les digo que Dios, Jesucristo, es el único que tiene poder para traer calma en medio de la tempestad. Salmo 119, versículo 50, dice ahí, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué quiere decir? Dice que te va a dar vida, vida espiritual. Cuando dice vivificar, por eso Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso dice vivificado, quiere decir que te va a dar vida, vida espiritual. Y también te puede dar vida espiritual, física, porque Dios es todopoderoso. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Por eso, amigo, descansa en Dios. Trae tus cargas a Él, no sigas con tus cargas. Dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Se da cuenta? Hay esperanza, hay consolación. ¿Pero qué dice? Dice, porque las cosas que se escribieron, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Antes, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A ver, ¿qué le decía yo? Lo vuelvo a decir. Hechos 5, 29 dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted va a obedecer la palabra, este libro de la Biblia, estos versículos de la Biblia, y entonces usted va a encontrar ¿qué cosa? Paciencia, y va a encontrar consolación en su palabra. Y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Usted va a tener esperanza. Nada está perdido con la esperanza en Dios y su palabra. Usted puede ver a Abraham. Dios le dijo, tú vas a tener un hijo. Pasó como 35 años y se cumplió. Claro, llegó a tener su hijo. ¿Pero por qué? Cuando tú pones tu esperanza y esperas en la palabra, tienes paciencia en la palabra y Dios te consuela con su palabra, y tú tienes confianza. Esta palabra te da fuerza, esta palabra te da fortaleza. Por eso cuando la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Josué, Josué, anda y me da 7 vueltas los muros de Jericó y caerán. Los muros de Jericó cayeron porque Dios le dijo. Dios dieron 7 vueltas. La última vuelta
dice que comenzaron a dar vuelta y comenzaron a gritar. Y cuando ellos gritaron, los muros se cayeron, porque eran unos muros impenetrables. Dice que era una edificación moderna en esos años, que no podían destruirlo. Pero sin embargo, el poder de Dios, porque ellos descansaron en Dios, ellos tuvieron paciencia a su palabra, creyeron a Dios, y entonces ahí viene la esperanza, ahí viene el refrigerio. Por eso cuando tú crees a Dios, dice la palabra de Dios que tu fe, tu esperanza, tu confianza crecerá como la luz de la aurora, dice. Va a crecer cuando confías en Dios, si crees en Dios. Romanos 15:4 dice, no, acabamos de leer, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, escuche bien, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Dios tiene una paciencia, amigo, una paciencia ilimitada. Dios tiene una paciencia, Dios. Y por eso la Biblia dice, para nosotros los evangélicos dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Dios manda a ser imitadores de él, tener paciencia, dice, y de la consolación o de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces la paciencia, la consolación, ¿qué cosa te da? Paciencia. Isaías capítulo 40, Isaías, el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, hoy llamado también el profeta evangelista. También es conocido el profeta Isaías como el profeta mesiánico. ¿Por qué profeta mesiánico? Porque habla del nacimiento de Jesucristo. Isaías capítulo 40, versículo 1 dice, escuchad costas y esfuérzate los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Escuchadme costas, le está hablando a la naturaleza, y esfuércese los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Usted puede ver en la palabra de Dios que habla la Biblia de un hombre llamado Gedeón. Dice que Gedeón venía el pueblo enemigo, y entonces ellos le robaban todo su trigo, todo su alimento. Y dice que muy temprano Gedeón se fue a recoger el trigo, y dice que estaba en el campo recogiendo el trigo para esconderlo, para que su enemigo no lo robaran. Imagínense cómo se sentía. Y dice que el ángel de Jehová viene y le dice, hombre esforzado y valiente. Y él le dice, yo esforzado y valiente. Estaban pasando momentos difíciles y duros, que venían sus enemigos y lo robaban el trigo, le asolaban, y él estaba recogiendo todo el grano. Y Dios le dijo, yo te entregaré a tus enemigos. Y él le dice, ¿cómo sabré que tú me entregarás a mis enemigos? Si yo pusiera un bohído en la tierra, y si lloviera no se moja, entenderé que tú me estás mandando. Y si no, y se vuelve que llueva, pero que se moje en este lugar, mas la tierra no, y entenderé que tú me estás dando unas señales. Y Dios le dice, yo te entregaré a tus enemigos. Y Dios le manda a la guerra a él. Sale como una multitud de hombres, y al final Dios le dice, muchos van a la guerra, porque los hombres dirán, por mi fuerza ganamos. Y usted ve en la Biblia que al final termina como 350 hombres, se van a enfrentar más de 25 soldados que tuvo que enfrentar Gedeón, pero Dios iba con él. ¿Por qué? Porque usted ve que él creyó a Dios. Por eso él obedeció a Dios. Y los hombres que obedecieron a Dios y a su palabra, usted ve las victorias que Dios le dio a Isaías. Usted puede ver ahí a Moisés, cuando Dios le decía que vaya a la guerra, que él iba a entregar a sus enemigos, a David. Usted puede ver también en la palabra Gedeón,
Puede ver también a Jefté, habla también de Josué, Caleb, hombres que fueron a la guerra y vencieron y triunfaron. ¿Y por qué? Porque creyeron a su palabra, porque tuvieron puestos los ojos en Dios, descansaron en Dios. Mejor dicho, tú vas a ver la victoria, vas a ver la bendición de Dios cuando tú descansas en Dios. Por eso usted ve en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo va a hacer la multiplicación del milagro, Él le dice a sus apóstoles: dale de comer a esta multitud de gente. Dice: Señor, pero no alcanzarán tanto denarios para comprarle multitud de gente que hay, porque dice la palabra que habían 15,000 hombres fuera de mujeres y niños. Y dice que Cristo llamó y había un niño que tenía 3 peces y 5 panes. Y en varias partes habla, en otra habla de tres panes y 5 peces. Entonces dice que Jesús levantó al cielo, oró a Dios y le dijo: Señor, bendice estos alimentos. Y dice que Dios los multiplicó y comieron todos los hombres y sobraron 12 cestas. Pero ¿qué le mandó Jesús? Le dijo: dile que se sentaren. Y dice que se sentaron, toda la multitud se sentaron a descansar. ¿Puede ver usted ahí qué cosa hubo? Descansaron en Dios. Hubo ese consuelo en Dios. Creyeron a Dios y a su palabra, y Dios hizo la multiplicación. Jesucristo hizo el milagro. El milagro viene, pero descansa en Dios. El milagro viene, pero pon tu confianza en Dios. El milagro viene, pero créele a Dios. El milagro viene, pero cree a su palabra. Acércate a Él, entrega tus cargas a Él, entrega tu corazón, entrega tu mente, entrega tu alma, entrega tu espíritu, entrégale todo en las manos de Dios y dile: Señor, estoy dispuesto a obedecerte y hacer tu voluntad y estar enyugado a ti y estar sujeto a ti y obedecerte en todo lo que tú dices. Y vas a ver que tú dependas de Dios y no de los hombres, que tú dependas de Dios y no de la fuerza humana, tú dependas de Dios y no del brazo de carne, tú dependas de Dios y no de los seres humanos, tú dependas de Dios y no de la tecnología, tú dependas de Dios y de nada terrenal humano, sino de Dios. Usted ve a Moisés, dependió de Dios, caminó en el desierto 40 años con el pueblo de Israel y él no estaba preocupado qué comerán hoy día, porque clamaban a Dios y Dios le daba de comer. Dios le daba el maná todos los días y encima todavía la nube de Jehová iba con ellos que lo cubría en medio del desierto y su ropa no se envejecía durante 40 años. ¿Eso por qué? Cuando el hombre cree a Dios, cuando tú crees a su palabra, cuando tú descansas en Él, cuando tú encuentras el consuelo en Él y tú le crees a Dios, como dijo la palabra de Dios, que le dijo: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Porque cuando Dios te recoge, Dios no actúa a medias ni a mitades, sino Dios es completo, Dios es perfecto, Dios es 100% perfecto y completo, es Dios. Entonces Dios está dispuesto a ayudarte, pero tienes que dejarte que Él te guíe. Isaías capítulo 40 dice: consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dice: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Se da cuenta? Dios pide que tú recibas consolación, pero ¿qué dice? Pueblo mío, dice. Entonces tienes que ser pueblo de Dios para que Dios te pueda consolar, para que Dios pueda ayudarte. Y como dice su palabra, que la mano de Jehová no se ha cortado, la mano de Jehová sigue extendido. ¿Para qué cosa? Para ayudar, para socorrer, para auxiliarte, para ayudarte y hacer esa bendición que tú necesitas, sea espiritual, sea física, sea sentimental, sea material, sea la necesidad que tú estés pasando.
2 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo, Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, dice, en triunfo en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, amigo? Dice triunfo, victoria. ¿Ah? Victoria, triunfo, dice su palabra. Dios es bueno, amigo. Si tú crees esta palabra, quieres ser consolado, quieres ser edificado,